Hola, hola, bienvenidos a esta clase que se llama El origen de la enseñanza. Yo soy Dayana Fernández y voy a ser su instructora en los próximos minutos. Lo primero que tenemos que saber sobre la enseñanza es que tiene un origen bíblico. Hemos aprendido sobre las teorías y todo lo que en 40 o en más o menos 60 años se ha podido escribir del comportamiento humano o de cómo el ser humano aprende y se desarrolla, pero hoy les quiero hablar sobre cuál es el documento en donde se encuentra, o el documento más antiguo donde se encuentra la palabra enseñar o la acción de enseñar, y eso es el libro más vendido de toda la historia, la Biblia. Quiero empezar diciendo que por primera vez el término enseñar aparece en el libro Deuteronomio, que es uno de los 5 primeros libros que aparecen en las Escrituras y que fueron escritos por Moisés mientras estaba en el desierto. Recuerden un poco, Moisés fue un salvador que el Señor envió a Egipto a sacar a su pueblo de la esclavitud y pasaron 40 años en el desierto. La palabra se llama lamed, desde el origen hebreo. Y esta palabra está en este versículo, el primero, dice Deuteronomio 4.1 y dice, oye Israel, presta atención y oye lo que te voy a enseñar. Porque la primera forma de enseñar es el oír. Y lo vemos en las escrituras. Hay teorías y hay documentos que registran la forma en la que las personas pueden aprender y enseñar, pero eso data de 1940. Y en 1940 empezó como que la necesidad de registrar cómo las personas aprenden. Y no fue 20 años después, en 1960, que empezaron a llevarse esos registros y bueno, van apareciendo poco a poco o van siendo documentadas poco a poco las formas o las teorías. Sin embargo, estos 5 libros de la Biblia se escribieron aproximadamente entre 1400 y 1440 años antes de Cristo, lo que quiere decir que este término data de hace más de 3000 años. Y entonces por eso es tan importante conocer de dónde viene esta enseñanza. Habiendo dicho esto, quiero seguir estando en las escrituras para hablar sobre 5 principios bíblicos de la enseñanza que nos da o nos orienta un poco sobre lo importante que es enseñar para Dios. Lo primero que quiero decirte sobre estos 5 principios bíblicos sobre la enseñanza es que ya nosotros los conocemos, pero no porque lo haya inventado el hombre, sino porque ya había registro en la Biblia. Esos 5 principios son vocación, integridad, comunidad, evaluación y honor. Y voy a apoyarme porque te quiero leer extractos cortos, pasajes cortos de la Biblia para que puedas ver en qué me sustento para decir que ya estos 5 principios ya estaban descubiertos o ya habían sido registrados en la palabra de Dios. El primero es la vocación. Y quiero decirte que no es que a ti te guste enseñar, aunque sí, hay algunos que nos da satisfacción poder ver a otros aprender y verlo crecer. Sin embargo, en Mateo 28, 19, 20, que quiero leer, te dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero explicarte esto. La vocación es algo que nosotros recibimos de parte de Dios. Creemos que es porque nos gusta, porque hay algo de satisfacción en enseñar. Sin embargo, la palabra dice que Jesús nos encomendó la enseñanza y cuando Él nos da una encomienda, entonces, y nosotros la aceptamos, entonces nace de nosotros la vocación. El origen de lo que nosotros llamamos vocación es un llamado, una asignación que nos da nuestro Señor Jesucristo para poder pasar el conocimiento y la vida a otras personas. El segundo principio es el principio de la integridad y lo podemos ver en Mateo 11, 29 y dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. ¿Por qué digo que la integridad? Bueno, porque todos los que amamos la enseñanza o los profesores, no solamente damos un conocimiento o socializamos un conocimiento, sino que desde nuestra vida nosotros le enseñamos a la gente cómo funciona eso que nosotros estamos enseñando.
Y el primer maestro es Jesús. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús no dice, aprended de mí que sé matemáticas o que sé español o que sé lenguaje. Él dice, aprended de mí que soy, o sea, lo que está en el ser, manso y humilde de corazón. Lo que quiere decir que cuando tú eres íntegro, y el principio de la integridad tiene que ver con que lo que tú enseñas es más que lo que dices, lo que tú enseñas es lo que tú vives. El tercer principio es la comunidad. Quiero decirte que según la escritura se enseña en comunidad. Y hay dos versículos que quiero leerte. Dice así, en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Asimismo, en Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y quiero decirte esto, no importa si tú estás a través de una cámara viendo una clase en tu casa, o si estás en un salón de clases, o si estás reunido en un lugar, en una casa, en un auditorio gigante, siempre el hombre ha querido reunirse para poder aprender. Y eso tiene que ver con esto de lo que hablaba de la integridad y la vocación, porque aquellos que han sido llamados y además tienen la integridad para poder enseñar, se reúnen y comparten. Entonces, ese principio, el de la comunidad, es eso, es que no aprendemos solos, sino que hay alguien que nos guía en un proceso para que podamos aprender cualquier tipo de conocimiento. El cuarto principio es el principio de la evaluación. Y quiero decir que los primeros evaluados, bueno, vemos la evaluación para que los muchachos, o como profesores nosotros evaluamos los muchachos, pero la palabra del Señor dice que los profesores o aquellos que se llamen maestros van a ser evaluados más severamente. Y quiero leerte la palabra en Santiago 3:1, versión Dios habla hoy, dice así, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Y esto se trata de poder que nuestra vida pueda estar transparente y que todo el mundo pueda ver lo que lo que es nuestra vida para poder nosotros enseñar. No hablo de la evaluación, se trata de eso, que no solamente evaluamos a nuestros alumnos, sino que también nuestra vida y nuestros conocimientos están constantemente evaluados con mayor severidad. O quizás a ustedes ya les ha pasado que a veces tienen un grupo de alumnos un poco difíciles que hacen preguntas que nos hacen pensar. De eso se trata el que somos evaluados. Y somos evaluados con mayor severidad porque aquellos que creen tener el conocimiento para poder impartir a otros, entonces van a tener que ser expertos en lo que enseñan, no solamente en el conocimiento, como digo, sino también en la vida y con su integridad. El último principio que quiero compartir con ustedes es el honor. Y dice la palabra en 1 de Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y bueno, hemos escuchado que esa frase que dice que los profesores deben ser aquellos que sean los mejores pagados. Y es verdad, porque sobre ellos se sustenta una sociedad. Sin embargo, ya en la escritura estaba ese principio. Deben ser tratados como personas con doble honor. Para finalizar esta corta enseñanza, yo quiero dejarte una serie de preguntas para que tú puedas hacer una actividad práctica muy sencilla que pueda contrastar lo que hemos conversado en este momento y lo que hay dentro de ti. Me gustaría que, conociendo el origen de la enseñanza, tú puedas evaluar si de verdad estos 5 principios están en ti y cómo poder desarrollarlo. Te invito a que si de alguna forma alguno de estos 5 principios no han estado claros para ti, puedas investigar más sobre ellos para poder responder estas 5 preguntas que te voy a dejar. Y cada pregunta, son 5 preguntas sencillas, cada pregunta va a estar orientada en los 5 principios de los que hablé. La primera es, ¿cómo conocemos la vocación? Bueno, entonces, ¿es algo, tú qué crees sobre la vocación? ¿Es algo que nace o que se construye? Aquellas personas que no tienen vocación a veces están enseñando frustrados y no hay nada peor que un profesor frustrado.
Entonces quiero que tú analices, ¿esta vocación se nace o con esta vocación se nace o se construye? La segunda es sobre la integridad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a enseñar tu vida en un salón de clases presencial o virtual? ¿Qué diría la gente si vas a enseñar sobre tu vida y no sobre alguna materia en específico? La tercera pregunta tiene que ver con el principio de la evaluación. Dice, ¿cómo crees que deben ser evaluados los profesores? ¿Tú como profesor te has enfrentado a preguntas que te han descolocado con respecto a tu conocimiento? ¿Sientes que estás preparado para ser evaluado por un salón de clase o por una comunidad? La cuarta pregunta tiene que ver con la comunidad precisamente. Dice, ¿tendrías la misma pasión si enseñas a 1 o a 1000 personas? ¿Sientes que estás preparado para enseñar a 1 o sientes que estás preparado ya para poder enseñar a 1000 con todas sus dudas y preguntas que puedan lanzarte? Para finalizar, voy a cerrar con esta quinta pregunta que tiene que ver con el honor. Porque todos queremos recibir honor. Solo aquellos que hemos dado honor sabemos la importancia que tiene el honor. Y quiero preguntarte esto, ¿tú has honrado a alguien que te haya enseñado algo? ¿Has podido agradecerle a tus profesores lo que han hecho por ti? Con esto cierro, no sin antes decirte que la vocación o el oficio de la enseñanza tiene un origen en el corazón de Dios. Él es el que nos enseñó a ser su pueblo, a ser su iglesia. Él nos está enseñando a ser como Él. Nos enseña a ser santos, a ser puros, a ser dignos de todo lo que hay en la tierra. Y nos enseña también a estar preparados para cuando Él venga a reinar en la tierra. Así que nada, con esto te dejo. Espero que haya podido despertar la curiosidad sobre cuál es el origen de la enseñanza y si tú verdaderamente estás cumpliendo estos 5 principios bíblicos de enseñar. Nos vemos